En este problema nos da el gráfico temperatura-calor que experimenta una masa de 10 gramos y nos pide calcular entre 4 cosas la capacidad calórica en su fase sólida, líquida y gaseosa. En su fase sólida, la capacidad calórica está definida como la variación del calor sobre la variación de la temperatura. En el gráfico, la fase sólida corresponde a esta región, donde vemos el calor varía de 0 a 50 calorías. Y en la variación de la temperatura tenemos que es de menos 30 hasta menos 50, es decir, que varía en 20 grados. Con esa información reemplazamos y nos sale 50 sobre 20. Y esto sale 2,5 calorías grados Celsius. Ahora, en la fase líquida. En la fase líquida, la capacidad calórica también está definida de la misma manera, variación del calor sobre la variación de la temperatura. Y en el gráfico corresponde la variación del calor en la fase líquida, corresponde a menos 150 menos 100, 50. Y la variación de la temperatura en esa fase líquida es 70 menos 30, que es 100. Con esos datos reemplazamos a nuestra ecuación y tenemos que el calor es 50 sobre 100, que es la variación de la temperatura, y esto sale 0,5 calorías por grados Celsius. En la fase gaseosa, la capacidad calórica es el calor sobre la variación de la temperatura, y en el gráfico corresponde a la fase gaseosa. Entonces, ¿cuál es la variación del calor para este problema en la fase gaseosa? 240 menos 180 es 60. ¿Y cuál es la variación de la temperatura en la fase gaseosa? 150 menos 70 sale 80. Con esa información reemplazamos 80 sobre 60 y esto sale 0,75 calorías por grados Celsius. En la parte B nos pregunta la temperatura de fusión y la de ebullición. Entonces, la temperatura de fusión. La temperatura de fusión en el cuadro, observamos que aquí se desarrolla ese proceso, fusión, y corresponde a una temperatura de menos 30 grados Celsius. También nos pide de ebullición, temperatura de ebullición, que es igual a esta parte. En este proceso, en esta parte de la gráfica se produce la ebullición y su temperatura corresponde a 70 grados Celsius. En la parte C nos pide el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. El calor latente de fusión está definido como el calor sobre la masa del objeto. El calor que se necesita en la fusión es 100 menos 50, entonces aquí hay 50. Entonces escribimos 50, la variación de la temperatura, con el calor que se necesita en ese proceso. Y la masa, observamos que es 10 gramos, así que esto sale 5 calorías por gramo. Y el calor latente de vaporización, que está definida como la variación del calor sobre la masa, la vaporización, nos damos cuenta que corresponde a esta, varía entre 180 y 150, 30. Entonces ponemos 30 sobre la masa, que es la misma, 10. Esto sale 3 calorías por gramo. En la parte D, la pregunta se refiere al calor específico en su fase sólida, líquida y gaseosa. Entonces,
En la fase sólida, el calor específico está definida la variación del calor sobre la masa y la variación de la temperatura. Entonces, la variación de calor es de 50 sobre la masa, que es 10, y la variación de temperatura, que es 20. Entonces, esto sale 0,25 calorías por grado Celsius. En la fase líquida de este proceso, el calor específico está definido como la cantidad de calor sobre la masa de la sustancia por la variación de la temperatura. El calor en la fase líquida es 150 menos 100, es 50 sobre la masa, que es constante, 10, y la variación de temperatura es 100. Entonces esto sale 0,05 calorías grado Celsius. En la fase gaseosa del proceso, el calor específico también está definido como la variación del calor sobre la masa y la variación de la temperatura. El calor, la variación del calor, 240 menos 180, 60. La masa sigue siendo 10 y la variación de temperatura nos sale 80. Y esto es igual a 0,075 calorías grado Celsius.